Y les decía que Trypanosoma cruzi tiene una gran variabilidad genética. Y eso ha dado lugar a que clasifiquemos a los Trypanosomas cruzi por mucho tiempo de diferentes formas. No le han dado diferentes nombres, simodemas, glus, etcétera. ¿Sí? La última clasificación ya consensuada es que le damos la denominación de DTU, que es la unidad discreta de tipificación. Aquí abajo está, fíjense, DTU, unidad discreta de tipificación. Y hay 6 DTUs. Y su abreviación actual es así: TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6. Y hay el séptimo, que es el TC-BAT, que es el Trypanosoma cruzi de los murciélagos. ¿Sí? Importante de esto decir que la situación de distribución geográfica puede estar del parásito puede estar determinada por justamente el genotipo. ¿Sí? Trypanosoma cruzi 1, TC1, eso es la especie, es el genotipo más ampliamente distribuido. Está en medio selvático, cuando hay transmisión selvática, en la transmisión selvática, pero también en la transmisión doméstica. En cambio, el TC2 es muy, muy frecuente en el ciclo doméstico, ¿sí? El TC3 y el TC4 son muy frecuentes en el ciclo selvático, el TC5 en el ciclo doméstico nuevamente, ¿sí? Entonces, es importante esto conocer para los epidemiólogos principalmente, porque pueden tener una variación incluso en la respuesta terapéutica, clínica, etcétera, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad en aquello. Y como sé que se están aburriendo, esperemos que mi video reproduzca. Pues que no, ahí está. Fíjense, este es un parásito. Oh. Con todo y música. ¿Sí? Ahí está. Este lamentablemente está lento, dice Microsoft, no puede reproducir. Bien. Voy a volver a compartir porque me va a detener. Entonces, lo que estábamos viendo era un parásito en heces de triatominos, ¿sí? En heces de triatominos. Entonces, en las heces de los triatominos podemos encontrar epimastigotes porque están en el intestino medio del vector, pero también tricomastigotes porque están en el intestino posterior del vector, ¿sí? Vamos a ver. Esto. Espero que se hayan guardado los cambios de mi presentación. Perdón por el inconveniente, pero... ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, vamos a hacer un intento. Aquí vamos a ver. Ahí está. Fíjense el movimiento. Fíjense cómo este se mueve la mitad del cuerpo. Ese es un epimastigote. Pero aquí hay uno que se mueve todito. ¿Sí? Cuando se mueve contorneando todo su cuerpo, es un tricomastigote, porque recuerden que la membrana ondulante está en todo el cuerpo. Este se movía la mitad del cuerpo, es un epimastigote. Ambos podemos encontrar en las heces de los triatominos, pero que recuerden que la forma infectante para el mamífero es el tricomastigote. Estos son los reservorios, ¿no? Hemos dicho en el medio doméstico, animales domésticos y el hombre; en el medio selvático, los animales selváticos, como los marsupiales, armadillos, ¿no? Primates, varios roedores, varias especies de animales pueden ser reservorios, ¿sí? Estos son los triatominos. Hemos dicho más de 145 especies, si no me equivoco, hasta ahora. Una de las últimas fue justamente una especie de Bolivia que se ha descrito. Sí, pero no todas son vectoras. ¿Por qué? Porque no todas están en los domicilios, ¿no? La gran mayoría de las especies son selváticas, por lo tanto no participan en la transmisión doméstica, ¿sí? ¿Cuáles son las principales especies de triatominos vectores? El principal, Triatoma infestans, es fíjense, aquí abajo, ¿sí? Tengo una mejor foto para mostrarles. Está en todo el cono sur. Fíjense, Brasil, hasta Bolivia, tenemos aquí Bolivia, Argentina, Paraguay, Perú. Este es el principal vector. Luego está
Rhonius prolixus, ya les ha explicado la doctora Castañares cuáles son los géneros, ¿no? Ha dicho triatoma, Rhonius, Pastrongylus. Rhonius prolixus es una especie que está en Centroamérica y en la parte del norte de Sudamérica, ¿sí? Es un importante vector también domiciliado. Y luego está Triatoma dimidiata. Triatoma dimidiata es un importante vector, principalmente de Centroamérica, muy importante en México, por ejemplo. También está en algunas zonas en la parte de Colombia, ¿sí? Pero no está en Bolivia. En Bolivia, de estos tres, tenemos a Triatoma infestans. Tenemos otras 20 especies en Bolivia, pero de las tres importantes está Triatoma infestans, ¿sí? Fíjense que hay otras así que son, no las voy a nombrar ahora porque el doctor Martínez creo que les va a dar la clase de nípteros, con seguridad les va a hablar de los triatominos de la mejor manera, ¿sí? Y lo que sí quiero que reconozcan y vean, porque eso sí que tienen que aprender jóvenes, porque no puede haber un médico boliviano que no pueda reconocer a la vinchuca, a un triatoma infestans, que es el principal vector de la enfermedad de Chagas en Bolivia. Es esta vinchuca, fíjense, su estadio adulto, esta es una hembra. También les van a enseñar en la clase de mípteros a reconocer hembras y machos. Sí, fíjense, aquí abajo está su probóscide, no la podemos ver. Este es un insecto oscuro, negro, ¿sí? Puede tener una tonalidad más clara, más alta, hacia el café, pero generalmente es negro, con manchas amarillas, ¿no? Y como alguien diría, es una vinchuca strongysta, ¿no? Entonces aquí es negro, amarillo, negro, amarillo. Esto es característico, esto se llama conexivo, y ahí es donde se ve las manchas de la vinchuca, ¿sí? ¿En dónde está en Bolivia? Ojo con esto. En Bolivia hay triatominos en 9 departamentos, no hay en Oruro, aquí por eso está en verde, no hay en Oruro, por las condiciones bioclimáticas, ¿sí? Pero Triatoma infestans está en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y La Paz. Bueno, me he olvidado de algún departamento. ¿Dónde no está Triatoma infestans? Pando, Beni y Oruro. Oruro que no hay ningún triatomino, pero en Pando y Beni no hay Triatoma infestans, ¿sí? Entonces, en todos los departamentos está, y es el principal vector. ¿Y por qué? Porque está domiciliado. Entonces, la zona endémica de la enfermedad de Chagas ahora está cambiando un poco, estaba delimitada por donde estaba Triatoma infestans, por lo tanto, en los 6 departamentos, ¿no? De nuevo, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, listo, 6. ¿Sí? Entonces, en esos 6 departamentos está Triatoma infestans, ¿no? En las zonas de Valle, Chaco, Yungas, ¿sí? Y a ver, vemos si funciona esto. Ahí están los triatominos moviéndose. Fíjense, esta es una vinchuca adulta. Y todas estas que no tienen alas y su conexivo no se ve amarillo o negro, fíjense, chiquitita, son ninfas. Ya les dije, todas tienen que comer de sangre. Y cada vez que comen de sangre pueden pasar de un estadio a otro. Fíjense que son grandes. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una cosa tan grande puede caminar por tu cara y te puede picar? Pero eso ocurre, ¿sí? Bien. Los mecanismos de infección los ha nombrado la doctora Castañares bien. Mecanismo vectorial, el mecanismo aquí se llama penetración activa facilitada. La transmisión transplacentaria, donde hay paso de tricomastigotes por la pared placentaria. Sí, esto va a ocurrir cuando la mujer está embarazada y tiene la infección. Ojo, indistintamente de que esté en fase aguda o en fase crónica. ¿Por qué? Porque en la fase crónica igual pueden haber tricomastigotes en sangre. ¿Sí? O que no todas las mujeres no todas las mujeres chagásicas transmiten el parásito a sus hijos, solo un porcentaje que puede variar entre 3 a 10%, dependiendo de la zona, del estudio, etcétera. Se quiere decir que de entre 3 a 10 madres chagásicas van a tener hijos chagásicos. No todas transmiten, pero ya es un problema, ¿no? Porque para nosotros es un número, pero para ellas es su hijo. Y este niño chagásico se puede curar. Y si no se cura, a sus 30 años puede ser cardiópata, ¿sí? Otro mecanismo, el mecanismo por transfusiones sanguíneas. Esto es porque sabemos que los chagásicos pueden tener tricomastigotes a pesar de estar en fase crónica en la sangre, pero esto ha visto disminuido de manera muy importante en Bolivia en los últimos años por la ley de bancos de sangre y porque ha habido un mejor control en las transfusiones de sangre. Pero si hay transfusiones clandestinas puede ocurrir. Un otro mecanismo emergente de las últimas décadas y muy importante actualmente es el mecanismo de infección por la vía oral.
la ingesta de parásitos que pueden estar, ¿dónde? Uno se pregunta, pero no hay parásitos, está en una vinchuca, ¿cómo uno puede ingerir una vinchuca? Pues sí, sí, una persona puede ingerir al parásito por la vía oral cuando consume accidentalmente un vector. ¿Y cómo puede consumir accidentalmente un vector? Cuando, por ejemplo, dejado el ejemplo a la doctora Castañares, la gente recoge la caña, entre las hojitas y el tallo de la caña se meten estos triatominos que pueden estar infectados. La gente mete la caña a la trituradora completamente, sin verificar y sin lavar, sin nada, y pues se tritura todo. Se tritura la caña, se tritura la vinchuca, pero el parásito es microscópico y por lo tanto permanece viable en el jugo, ¿no? Ese es uno. Luego puede ser porque hay el consumo accidental de las deyecciones de los triatominos. Esto puede ocurrir porque los triatominos están en los árboles, por ejemplo, en las palmeras, y defecan y pueden defecar sobre los frutos. Y si los frutos no son lavados correctamente, uno prepara el fruto, hace un extracto, un jugo, una leche, lo que sea, y consume las deyecciones, no la vinchuca, pero sí sus deyecciones. Recuerden que el parásito está en sus deyecciones, ¿sí? Luego, esos son los más importantes, ¿no? Pero también puede ocurrir porque los animales comen normalmente bichucas, ¿no? Eso es el mecanismo más natural por el que los animales se infectan es porque comen a los triatominos. Entonces, una persona puede ingerir sangre de estos animales y esto obviamente no es que, o sea, si la carne o está cocida no va a haber transmisión, pero la gente puede por algunos hábitos. Por ejemplo, la gente en el campo dice que la sangre de murciélago es buena para la epilepsia. Entonces, el murciélago tiene muy poquita sangre, ¿no? Entonces agarran, le sacan un poquito, pero si esa sangre tiene parásitos, puede la persona infectarse por la vía oral, ¿no? Luego hay algo importante, les decía que los marsupiales son importantes reservorios del parásito. Estos marsupiales no solamente albergan al parásito en su sangre, albergan al parásito también en sus glándulas anales. Por lo tanto, pueden haber parásitos en su orina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si estos animales orinan sobre, por ejemplo, cereal, queso, cosas que se van a comer así crudas, y luego uno consume esos alimentos, se pueden infectar, ¿sí? Y luego se habla de la leche por la transmisión por la leche materna, ¿no? Ya Carlos, Salvador Massa ya habló de esta situación. Sin embargo, aunque pueda ocurrir, es pues muy poca la probabilidad y el beneficio versus el riesgo de que ocurra, del beneficio de la lactancia siempre es mayor. Por lo tanto, una mujer chagásica que ha tenido un hijo no debe dejar de dar de lactar. Lo que debemos hacer es descartar la infección en el niño, no porque está dando de lactar, sino porque ha nacido de una madre chagásica. ¿Sí? Bien, entonces, ya entrando al tema, ¿no? Todos estos pueden ser los mecanismos de infección. La fase aguda, hemos dicho, tiene dos fases la enfermedad de Chagas, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda de la enfermedad de Chagas puede tener síntomas, pero sus síntomas son inespecíficos o puede pasar asintomática. ¿Cuánto puede durar esta fase aguda? Depende, ¿sí? Pero podemos hablar de un par de meses. ¿No? Pero depende de qué, incluso depende del parásito, ¿no? Depende de la DTU de parásito que estamos teniendo, depende del mecanismo de infección, ¿no? Entonces, esto puede variar y puede también, dependiendo de eso, ser asintomático o ser sintomático, ¿sí? El periodo de incubación también puede variar, puede no haber periodo de incubación porque la persona nunca va a desarrollar síntomas, ¿no? Y puede haber un periodo de incubación entre unos pocos días hasta unos meses. Unos pocos días, por ejemplo, cuando la infección ha sido por la vía oral, o meses cuando la infección ha sido por la vía vectorial, ¿no? O por penetración activa facilitada. ¿Qué debo recordar? ¿Qué debo decirles aquí? Es que por ejemplo, la ingesta de alimentos contaminados con el parásito, o sea, la transmisión por la vía oral, es más efectiva y tiende a desarrollarse más la fase aguda en este tipo de infecciones. En cambio, con las transmisiones por el mecanismo vectorial, normalmente las personas pueden pasar asintomáticas o con síntomas muy inespecíficos, casi nunca nos percatamos, ¿sí? La transmisión por el mecanismo oral es mucho más efectiva, ¿no? Si uno hiciere un vaso con una leche y
los tripomastigotes están ahí, todos van a llegar a la mucosa, y es por la mucosa por donde el parásito va a invadir, ¿sí? En cambio, la transmisión por la vía vectorial es poco efectiva, porque tiene que sumarse varias cosas. El hecho de que el vector coma bien, defeque, la gente se rasque y eso provoque la introducción del parásito. Si una vinchuca va, come pero no defeca, no hay transmisión. Come, defeca, pero no se rasca, no hay transmisión. ¿Sí? Come, defeca, pero no defeca cerca del lugar de la picadura, donde estimula el rascado, puede no haber transmisión. Entonces, por eso es que este mecanismo, más bien, porque es el más frecuente, el vectorial, más bien es poco efectivo. A diferencia de los anófeles, recuerden, la anófeles inocula el parásito directamente al capilar. Este no, este lo deposita en la piel, ¿sí? Entonces, en la fase aguda, ¿qué síntomas pueden haber? Pueden haber principalmente fiebre, pueden haber otras cosas más, vamos a ver en la diapositiva posterior, ¿sí? Luego viene la fase crónica. En la fase crónica vamos a dividirla, ¿sí?, en dos momentos. En los momentos en los que puede haber manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, dice que 10 a 20% de las personas pueden tener complicaciones digestivas o cardíacas, ¿sí? Entonces, perdón, ¿sí? Este porcentaje puede desarrollar este tipo de cuadros clínicos, ¿no? Las cardiopatías. Un 10% puede desarrollar unas manifestaciones digestivas, ¿no? Y alrededor del 60% van a permanecer en condición de asintomáticos. Y a esta forma, ¿no? Porque hay aquí la forma digestiva, la forma cardíaca, pero a esta forma sintomática, donde no hay sintomatología, pero ojo, no sabemos si va a haber más adelante sintomatología o si esa persona se va a quedar en esa condición de asintomática, le llamamos forma indeterminada, forma, no fase. Porque ya les dije, hay fase aguda y fase crónica. Dentro de la fase crónica está esta forma indeterminada, ¿sí? Entonces, muchas de estas personas no van a desarrollar cardiopatía, no van a desarrollar cuadros digestivos y por lo tanto van a morir de otra causa que no es la enfermedad de Chagas, ¿sí? Bien, el ciclo biológico lo han visto bien con la doctora Castañares, ¿sí? Lo único que aquí les recuerdo, el hospedador invertebrado, el hospedador vertebrado, ¿sí? Bien, esto tampoco lo voy a repetir. El ciclo que ocurre en el vector se llama metaciclogénesis. Por eso los parásitos, los tripomastigotes, se llaman tripomastigotes metacíclicos, ¿sí? Desde que el vector ingiere sangre hasta que elimina parásitos en sus heces se llama metaciclogénesis, ¿sí? Las vías de infección por penetración activa facilitada es la vía transcutánea, pero también puede ser la mucosa. Por ejemplo, cuando un determinado de fecas en la cara y una persona se rasca hacia el ojo, puede introducir por penetración activa facilitada los tripomastigotes por la mucosa conjuntival, ¿sí? O sea, la vía puede ser transcutánea, pero también la mucosa. Cuando el parásito ingresa por la vía oral, puede lograr invadir el parásito por toda la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Incluso por el estómago. Uno dice, pero ¿cómo es que resiste el ácido del estómago? Lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Bien, eso también lo han visto, no voy a repetir. ¿Sí? Entonces, una vez que el parásito ingresa por penetración activa facilitada o ingresa por la vía transcutánea, por la mucosa, o ingresa por la vía oral, igual va a llegar a la mucosa, el parásito tiene que alcanzar, el tripomastigote tiene que alcanzar a la célula blanco, que inicialmente son las células del sistema fagocítico mononuclear. De hecho, el parásito va a entrar por fagocitosis o también puede utilizar otros mecanismos para invadir la célula. Dentro de la célula, el parásito la célula va a formar una vacuola parasitófora. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que luego se adhieran los lisosomas a esta vacuola parasitófora y destruyan, ¿no? La célula se destruye y destruye al parásito. Sin embargo, los parásitos, el Trypanosoma cruzi, va a inhibir ese estallido celular porque inhibe la adhesión de los lisosomas a la vacuola parasitófora. Más bien, entonces, el parásito aprovecha la vacuola para multiplicarse, pero ojo, el tripomastigote que ingresó en la célula se transforma en amastigote.
Y este amastigote se multiplica por fisión binaria y justo antes de reventar la célula vuelven a diferenciarse en tripomastigotes para que salgan a la sangre y vuelvan a ingresar a otro tejido. Esto es en la fase aguda, a otra célula, perdón. Esta es la fase aguda. Entonces, la fase aguda de la infección se caracteriza por alta parasitemia, por alta cantidad de parásitos en sangre. Pueden haber amastigotes en las células del sistema fagocítico mononuclear, que difícilmente los voy a ver en el diagnóstico, pero lo que sí voy a ver en el diagnóstico en la fase aguda son los tripomastigotes circulantes, ¿sí? Luego, estos amastigotes han liberado a los tripomastigotes en la sangre. Estos por la sangre van a llegar a los tejidos. Y el parásito puede llegar a diferentes tejidos, incluso en fase aguda. Puede estar en el sistema nervioso central, puede estar en el miocardio. O no es que tiene que esperar los 2 meses para llegar a estos tejidos, pasar la fase aguda para llegar a estos tejidos. No. El parásito desde la fase aguda puede invadir células hepáticas, células del sistema nervioso, puede invadir muchas células, ¿sí? Entonces, pero cuando ya se van a las células del músculo liso, del músculo cardíaco, ahí se van a empezar a formar nidos de amastigotes, ¿no? Que se van a seguir multiplicando por fisión binaria y van a seguir saliendo tripomastigotes de estas células cada vez que estas revientan. Por eso es que en la fase crónica no hay parasitemia elevada, pero ojo, sí puede haber parásitos en la sangre. Por eso es que un chagásico crónico no puede donar sangre nunca, ni siquiera estando en fase crónica. Por eso es que una mujer chagásica, estando en fase crónica, puede transmitir al producto el parásito, ¿sí? Siempre y cuando esté atraviesa la barrera placentaria. Entonces, durante la fase crónica, la fase crónica se caracteriza por la presencia de parásitos en tejidos, principalmente en los tejidos en las células del músculo liso, del músculo del cardíaco, ¿sí? Y en este lugar van a formar los nidos de amastigotes, ¿sí? Entonces, a diferencia, estarán recordando seguramente Toxoplasma gondii, a diferencia de Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi puede permanecer en pequeñas cantidades en la sangre en la fase crónica, ¿sí? Bien, esto lo voy a explicar mejor con esta diapositiva. La invasión de la célula, de las células, ojo, hay células que son fagocíticas, ¿no ven? Que son los macrófagos, que los fagocitan. Pero hay células que no son fagocíticas y que de todos modos van a ser parasitadas por el parásito. Entonces, ¿cómo es que se interiorizan dentro de la célula? Por diferentes mecanismos. En las células fagocíticas, vamos a empezar por aquí abajo, ¿sí? Van a movilizarse los parásitos, no, van a introducirse los parásitos por la movilización de actina de la célula hospedadora. Entonces se moviliza la actina, se introduce el parásito, ¿no? Y después recién se van a rodear, vamos a la vacuola parasitófora para rodearse de los lisosomas, ¿sí? En cambio, en las células no fagocíticas, la introducción del parásito en la célula, como estas no tienen capacidad de fagocitosis, va a ser a través justamente por el reclutamiento de los lisosomas que van a favorecer a que el parásito se interiorice dentro de la célula, ¿sí? Y va a estar, y luego se van a rodear de los lisosomas para formar la vacuola, previamente la vacuola parasitófora y luego los lisosomas, ¿sí? Entonces el tripomastigote se rodea de esta vacuola parasitófora, se rodea de los lisosomas, se desintegra la vacuola y va a empezar la multiplicación intracelular en forma de amastigote, ¿sí? Y luego se vuelven a diferenciar en tripomastigote y van a salir de la célula hospedadora para volver a reiniciar este ciclo, volver a introducirse en otra célula y volver a formar los amastigotes y así sucesivamente, ¿sí? Algo importante que les quería mostrar es que el parásito tiene diferentes mecanismos de evasión de ciertos efectos del hospedador. Y una de las cosas que tenemos que comprender es cómo es que el parásito puede llegar al tubo digestivo y puede resistir el tubo digestivo. O que no todas las cepas, ni todos los genotipos de Trypanosoma cruzi, ni todas las de Teus lo pueden lograr. ¿De qué depende? El parásito está rodeado, ¿no? Tiene una serie de proteínas, ¿sí? Estas proteínas
van a determinar justamente la capacidad de poder resistir al ácido gástrico, de poder invadir la mucosa. Y, por ejemplo, los parásitos que tienen que tienen buena capacidad de infectar por la vía oral, tienen esta proteína, la glucoproteína 85, que es la que va a favorecer en la adherencia y la invasión de la célula, ¿sí? Y va además, ¿no? Va a provocar una lisis de la mucina a nivel de la mucosa. Por lo tanto, eso favorece la infección por la vía oral. Ya les digo, no todas los genotipos, las DT1 y las cepas tienen esa misma capacidad. Unas tienen mayor capacidad y otras tienen menor capacidad. ¿Y cuáles tienen mayor capacidad? Justamente los genotipos 1, 3 y 4, ¿no? La DT1, 3 y 4, que son las que circulan en los medios selváticos. Porque recuerden, en el medio selvático están los animales selváticos, los chatominos selváticos, y les he dicho, el animal se infecta más que por penetración activa facilitada, por consumir, porque se comen a los chatominos, ¿sí? Entonces se infectan de esa forma, que es la forma más natural de infección para ellos, ¿sí? Entonces, en la fase aguda, esta es ¿no? La hemos descrito, en la fase aguda va a haber un proceso inflamatorio muy importante local, el lugar por donde ha ingresado el parásito, ¿no? Si ha ingresado por la piel, entonces puede desarrollar esto que llamamos chagoma de inoculación. ¿Qué es esto? ¿No? Que es una reacción inflamatoria localizada frente a la presencia del parásito ingresado al tejido subcutáneo, ha ingresado en las células, empieza a haber una reacción inflamatoria importante y por eso va a haber esta reacción inflamatoria local que se caracteriza por el aumento de volumen del lugar, edema, ¿no? Está inflamado, no está edematizado, sí puede cambiar de color el lugar, pero lamentablemente el chagoma de inoculación pues no es un signo así súper característico que te permita sospechar de enfermedad de Chagas aguda, ¿sí? Lo que sí es muy característico y es un signo patognomónico es el signo de Romaña, ¿sí? El signo de Romaña es un edema bipalpebral, fíjense acá, ¿no? Aquí está un párpado, aquí está otro párpado y el edema está en los dos párpados, bipalpebral unilateral. Ahora, ¿por qué unilateral? Porque este signo de Romaña va a ocurrir, jóvenes, cuando el parásito se ha introducido o ha penetrado activamente, ha habido penetración activa facilitada a través de la mucosa de la conjuntiva. Por lo tanto, tiene que haber la vinchuca defecado en la cara, cerca al ojo, para que la persona se haya rascado de esta manera hacia el ojo y haya introducido el parásito por la conjuntiva. Sería mucha la mala suerte que hayan habido dos vinchucas o la misma que haya defecado en ambos lugares, ¿no? Cerca a los dos ojos. Por eso el edema es bipalpebral unilateral, de un solo lado, ¿no? Y este edema bipalpebral va a venir acompañado de he olvidado la palabra, de, de la infartación de los ganglios linfáticos que están aquí en la zona preauricular, ¿sí? Si no hay esa infartación, esa inflamación del ganglio infartado, no es signo de Romaña. Tiene que haber sí o sí, esas cosas hacen que sea signo de Romaña. Y este es el signo patognomónico de las Chagas en fase aguda, ¿no? Pero ojo, es raro. ¿Por qué es raro? Porque tiene que ocurrir que justamente el parásito ingrese por la conjuntiva y tiene que haber ocurrido que la vinchuca defeque cerca al ojo, ¿sí? Y eso no siempre ocurre. Entonces, estos son los signos que puede haber la fase aguda. Pero, ojo, hemos dicho, difícil de identificar, raro de identificar. ¿Sí? ¿Qué hay en la fase aguda? Hay fiebre, jóvenes. Más del 90% de las personas que pasan por fase aguda tienen fiebre. Entonces me dirán, ¿y por qué no los detectamos? Porque la fiebre es un signo inespecífico y porque lamentablemente por fiebre en muchos lugares no piensan en enfermedad de Chagas. Fiebre, dicen, debe ser una infección, puede ser viral, bacteriana, de cualquier tipo, le dan un paracetamol, baja la fiebre y pasa desapercibida esa fase aguda. Pero ojo con esto, que durante la fase aguda también les había dicho que puede el parásito ir hacia el miocardio y provocar miocarditis. Puede haber fiebre acompañada de una miocarditis, ¿sí? Puede haber también
de encefalitis, porque el parásito puede ir a las células del sistema nervioso central. Por lo tanto, en la fase aguda puede haber miocarditis y en la fase aguda la miocarditis se va, ¿no? Como todo proceso agudo, se va a manifestar por fiebre y taquicardia. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, si no estamos en una zona endémica y vemos un niño que está con fiebre, está con taquicardia y vive en zona endémica, no deberíamos dejar de pensar en enfermedad de Chagas. ¿Por qué? Porque la miocarditis es causa de muerte en fase aguda. No quiere decir que todos pasan por la fase aguda como si nada. Alrededor del 5% de las personas que tienen fase aguda mueren y principalmente son los recién nacidos y los niños. ¿Sí? Y también pueden morir por encefalitis, ¿sí? Pueden morir por encefalitis porque, hemos dicho, el parásito puede ir hacia el sistema nervioso central. Las personas que han superado la fase aguda, sí, que han superado esta fase aguda, sí, van a pasar a una fase crónica, ¿no? Una fase crónica que inicialmente en los primeros años pasa por esta fase que se llama indeterminada, donde es asintomática plenamente. Esta fase crónica se caracteriza por baja parasitemia, casi no hay parásitos en sangre, no los puedo detectar por exámenes directos comunes, sí, pero sí que se caracteriza por una alta cantidad de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi. Por eso es que la fase crónica, vamos a ver más adelante también, el diagnóstico se hace por pruebas indirectas principalmente. ¿Sí? Ojo, ¿hay parásitos? Claro que sí, donde los parásitos están principalmente en el músculo liso, ¿sí? Ya puede ser a nivel del esófago, a nivel del colon y en el músculo cardíaco, ¿sí? En el miocardio, donde van a estar formando estos nidos de células de amastigotes que luego se diferencian en tricomastigotes, salen, vuelven a infectar otras células, salen, vuelven a infectar otra célula, y ese proceso, ese proceso inflamatorio, ¿no? Algunos autores dicen que generaría una acción tóxica, ¿no? Cada vez que los parásitos se multiplican, no se identifica una toxina como tal del parásito, pero las secreciones del producto de la multiplicación serían tóxicas para el tejido, ¿no? Y esa toxicidad es lo que provocaría este proceso inflamatorio y posteriormente un proceso fibrótico, ¿no? Que va a provocar que el tejido se fibrose. Otras teorías dicen que el estímulo antigénico, porque recuerden que salen, vuelven, salen, vuelven, salen, vuelven, ese estímulo antigénico provocaría que haya una respuesta inmunitaria tan importante que pues hay un proceso autoinmune donde las células, no solamente las células parasitadas, sino también las células sanas se ven afectadas. Y esto va a provocar también un proceso inflamatorio, también va a provocar que haya inflamación y que haya necrosis a nivel del tejido y que se fibrosa este tejido. Se fibrosa y obviamente va a empezar a tener, va a tener menos funcionalidad. Ojo, hemos dicho que no todos van a desarrollar síntomas, ¿verdad? Alrededor del 60-70% van a permanecer asintomáticos. Entonces, aquí está lo que les decía. Hay no está completamente claro cuál es el origen de la patogenia de la enfermedad de Chagas, ¿no? Porque además hay una diversidad y una de las teorías es que pues la diversidad del parásito mismo hace que también haya esta diversidad en las presentaciones clínicas, porque unos sí, porque otros no, porque en algunos lugares como Chile hay más patología digestiva, porque en Bolivia hay más patología cardíaca, puede estar determinado por el parásito mismo, ¿sí? Pero lo que sí se maneja es que en la fase aguda hay una reacción inflamatoria local, secundaria a la penetración. Recuerden, penetra por la conjuntiva, inflama hay los párpados, ingresa por la piel, hay el chagoma, ¿no? Entonces hay una penetración y la invasión de los tejidos y por lo tanto una acción proinflamatoria. Esto en la fase aguda sí, ¿no? Y obviamente el parásito está en la sangre y obviamente por esa razón hay fiebre, pero puede estar en otros tejidos también, y la presencia del parásito en el miocardio, en el sistema nervioso central, va a provocar también fiebre. La acción tóxica, hemos dicho, secundaria, que los amastigotes están en los tejidos,
y afectaría, ¿no? Esta acción tóxica no solamente provoca una acción inflamatoria, sino afecta al tejido neuronal y provoca que las neuronas se vayan denervando a nivel de la musculatura lisa, en el esófago, en el colon y a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, esta denervación provoca, obviamente, que, por ejemplo, en el colon se altere la función del peristaltismo y al alterarse esto, pues va fibrosándose el tejido porque va queriendo compensar y va creciendo. Y lo mismo pasa en el tejido cardíaco, ¿no? Esta pérdida esta alteración de las neuronas va a hacer que se pierda funcionalidad en la conducción eléctrica del corazón y pues esto va a estimular justamente un mayor trabajo del músculo y una mayor fibrosis, ¿sí? Y la teórica dice, ¿no? La teoría autoinmune, que es una de las más aceptadas, que dice que el estímulo antigénico provocado por las fuertes, por el ciclo del parásito que está en la mastigote, chicomastigote, mastigote, chicomastigote, provocaría una respuesta del mismo sistema inmunitario hacia el tejido del hospedador, o sea, a las células sanas, ¿no? Y esto provocaría que el tejido se fibrose. Y obviamente lo que sí hay, también hay microtrombosis capilar, ¿no? Hay microtrombosis capilar justamente en los cardiópatas, es secundaria a la colonización de las células por el parásito, lo que va a provocar que haya hipoxia en los tejidos, y al haber hipoxia en los tejidos, este daño que va a provocar la hipoxia puede provocar miocitólisis, ¿no? Y obviamente fibrosis intersticial. Entonces, a nivel cardíaco, ¿no? La miocardiopatía chagásica se caracteriza por la fibrosis en el intersticio, en el espacio entre el miocardio y el músculo del corazón. Hay inicialmente un adelgazamiento, una debilitación de la pared cardíaca, a expensas principalmente del ventrículo derecho, ¿no? Hay fibrosis y hay cicatrización. La fibrosis es eso, ¿no? Es el proceso de cicatrización del tejido y que esto alteraría el sistema de conducción eléctrica, principalmente la rama derecha de las de His, y esto va a provocar que el individuo tenga una miocardiopatía chagásica donde se presente insuficiencia cardíaca con bloqueo de las ramas. Eso se puede ver bien en el electrocardiograma, pero sintomáticamente el paciente, ¿qué tiene? Tiene dificultad, tiene cansancio crónico, ¿no? Porque su corazón no está trabajando bien, puede tener edema a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? Puede tener palpitaciones, eso les va a referir, les dice que se cansa, que camina 2 cuadras, o que los pacientes que viven en el campo, no voy al Chaco y antes que podía subir 2, 3 veces al Chaco, en la primera me canso, me agito y siento que el corazón se me va a salir, ¿sí? Eso es lo que el paciente les puede referir, cansancio, palpitaciones, que se le hinchan los pies. Como un buen médico, ¿qué es lo que yo debería hacer? Escuchar su corazoncito y medir la frecuencia cardíaca, porque la cardiopatía chagásica crónica, jóvenes, se caracteriza porque provoca arritmias, pero además provoca bradicardia. A diferencia de lo que ocurría en la fase aguda, donde había taquicardia, en la fase crónica es característica la bradicardia. Y la bradicardia es fácil de identificar. Lo único que tienen que hacer es medir la frecuencia cardíaca, utilizar un reloj y ver cuántas palpitaciones por minuto hay. Un paciente con bradicardia, con esas manifestaciones clínicas, que vive en zona endémica, probablemente lo más seguro es que tiene enfermedad de Chagas. Y fíjense estas imágenes, ¿no? Obviamente son post-mortem, ¿no? Con el tejido fibrosado, la pared engrosada, y esta es la aneurisma de punta, ¿no? La pared se ha adelgazado, se ha formado una adenosis. No voy a hablar mucho de esto porque va a venir un cardiólogo a la mesa redonda, así que él se va a explayar en esto. Lo mismo, las alteraciones del electrocardiograma los va a explicar él seguramente con mayor detalle, ¿sí? Vamos, todavía nos falta. Y ya les decía, ¿no? Que en la fase aguda, ya en la fase aguda se empieza a haber una respuesta inmunitaria muy importante, y en la fase crónica la persona permanece infectada y permanece con anticuerpos con inmunoglobulinas G, que son útiles para la identificación de los pacientes mediante diagnóstico indirecto. Entonces, un resumen: fase aguda, chagoma de inoculación, aquí está, y signo de Romaña, aquí está. Difícil de detectar, raro de detectar, ¿sí? Entonces,
no nos sirve mucho. Lo que nos sirve aquí saber es fiebre, antecedente epidemiológico, debería pensar en Chagas, principalmente en los pequeños. En la fase crónica, este es el megaesófago que va a provocar justamente la denervación de las neuronas, que va a provocar que el tejido empiece a fibrosar, empiece a aumentar de tamaño, ¿no? Y aquí, ¿qué va a haber? El paciente va a tener dificultades para tragar, va a tener dolor al tragar, dolor al deglutir, ¿sí? Y esto se puede detectar con una radiografía. Y el megacolon, ¿no? Esto es un mega, pero es también un dólico mega. Mega es cuando aumenta de volumen, dólico mega cuando aumenta de volumen y de tamaño, ¿no? Entonces, esto es característico. ¿Y qué va a presentar aquí el paciente? ¿Qué va a referir? Estreñimiento crónico, ¿no? Y no es el estreñimiento de 2, 3 días que a veces nos preocupa a nosotros. Una semana, 2 semanas que el paciente no defeca, no evacúa. Entonces, obviamente, al no evacuar, va a empezar a retener heces, que eso puede provocar un proceso necrótico a nivel del intestino grueso y que puede empezar a provocar que el tejido se necrose y se dañe, y luego eso se resuelve con cirugía. Esto se resuelve con cirugía, esto también se resuelve con cirugía. La ventaja es que uno puede resecar gran parte del colon y la persona puede seguir viviendo, ¿no? Esto no nos garantiza que deja de tener enfermedad de Chagas, porque solamente estamos sacando el tejido lesionado. Y esta es la cardiopatía chagásica, donde también hay un mega corazón, ¿no? O sea, hay una cardiomegalia, perdón, ¿sí? Entonces aquí se aumenta de tamaño, principalmente el ventrículo derecho, ¿sí? Y obviamente aquí hay insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca y se puede complicar con que se formen pequeños coágulos de sangre que luego van al pulmón y eso le puede provocar la muerte a la persona. Por eso es que es importante detectar, porque a pesar de que muchas veces no puedo hacer nada contra el parásito, yo puedo dar tratamiento paliativo en estos casos. Que lo van a ver por demás cuando lleven cardiología, seguramente no sé, creo que llevan en quinto año cardio o en cuarto. Fíjense, esta es una imagen de un ex jefe de programa de Chagas. Fíjense, este es un megacolon, esta es una barriga, ¿no? Este es lo gigante, ¿no? Entonces, esta es de Bolivia, se ha operado, se ha hecho una cirugía, ahí están sus radiografías, ¿sí? Fíjense cuando se abre, que esto es increíble, ¿verdad? Esto es increíble, o sea, y el riesgo aquí es que se necrose el intestino y eso sí le puede causar la muerte, ¿no? Y estas durante la cirugía, estas son las imágenes del doctor Max Enríquez. Sí, fíjense lo que se ha sacado. Increíble, un dólico megacolon. Obviamente esto no tiene ninguna función ahí adentro, se reseca y como les digo, puedes dejar un pequeño pedazo de colon y la persona puede seguir viviendo. ¿Sí? Fíjense, para deleitarse. Seguramente cuando lleguen en gastro también van a ver. Y bueno, he querido pegar esto porque no tenía una diapositiva específica, pero lo van a leer tal cual en el texto del doctor Martínez. Estos dos problemas de Chagas, aparte del megacolon, del megaesófago, de la cardiopatía chagásica, está el Chagas congénito, ¿no? El hecho de que la madre embarazada, la mujer embarazada chagásica pueda transmitir al niño. No todas transmiten, hemos dicho, puede variar dependiendo de la zona, del estudio, entre 3, 10, aquí dice hasta el 20%, o sea, solamente esa proporción. Tampoco es que la mujer tiene 5 hijos y los 5 hijos están chagásicos, ¿no? Puede haber solo uno o algunos que puedan tener enfermedad de Chagas. Pero ¿por qué es importante decirles esto? El niño chagásico, que nace de una madre chagásica, ¿qué signos y síntomas puede tener? Van a ser con ictericia, van a ser que es la coloración pigmentada amarillenta en la piel y en las mucosas, ¿no? Puede tener anemia, puede tener hepatosplenomegalia, o sea, el aumento del hígado y del vaso en tamaño, ¿no? Puede haber meningoencefalitis, puede haber miocarditis, recuerden haber dicho que estas dos son causas de muerte, ¿no? Lesiones oculares, por lo tanto, fíjense, el niño con Chagas se puede morir. Pero ustedes me dirán, entonces hay que tratar a la mujer chagásica. No, lamentablemente la mujer embarazada chagásica es una de las pocas personas que no puede recibir tratamiento contra la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer? Identificar a la madre chagásica durante el embarazo, hacer seguimiento, hace su control prenatal, etcétera, y al momento de nacer,
identificar al niño si es chagásico o no, con un examen directo que es el micrométodo. Ustedes lo han visto cuando hemos visto en la práctica 2, pero vamos a ver ahorita. ¿Sí? Y esto nos permite identificar si tiene o no tiene Chagas agudo. La ventaja es que el niño chagásico se va a poder tratar con antiparasitarios y el tratamiento es exitoso, es poco tóxico para el recién nacido, por lo tanto podemos evitar que muera o que te quede con secuelas por esta enfermedad. Y la enfermedad de Chagas también está dentro de las enfermedades oportunistas en pacientes con VIH-Sida, porque cuando el recuento de linfocitos CD4 baja por debajo de 200 células por microlitro, entonces esta puede, ¿no? Un paciente chagásico puede empezar a hacer como una fase aguda, o sea, empiezan a salir los parásitos hacia la sangre, se va al sistema nervioso central o al corazón, y lo mismo, un paciente inmunodeprimido puede llegar a morir por meningoencefalitis o por miocarditis, principalmente por meningoencefalitis. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar un poco ya del control, ¿sí? Esta es la zona endémica de la enfermedad de Chagas, toda esta parte que está pintada. Fíjense, no hay en Pando, no hay en Beni, ¿por qué? Porque no hay triatoma infestas, pero hay otros triatominos, ¿sí? Entonces, en los últimos años, la cantidad de la cantidad de casos de Chagas ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque ha bajado la infestación de los domicilios, gracias al control con insecticidas de poder residual que se aplican en la vivienda. ¿No? Esta es un poco la cinética de los anticuerpos, ¿no? ¿Por qué les pongo aquí? Porque en la fase aguda hay parasitemia, por lo tanto, en la fase aguda nosotros tenemos que hacer el diagnóstico directo buscando al parásito en la sangre, por diferentes métodos, por ejemplo, gota gruesa, gota fresca, pero el mejor método es el microhematocrito, ¿sí? O el micrométodo, perdón, donde se va a buscar al parásito en tubos de microhematocrito en la interfase. Se puede hacer hemocultivo también y se puede hacer senodiagnóstico también. En la fase crónica hay muy pocos parásitos, pero hay muy pocos parásitos en sangre, por lo tanto se debe buscar en la fase crónica anticuerpos, ¿no? Recuerden, en la fase crónica están los sintomáticos, los asintomáticos, que están en forma indeterminada, y los sintomáticos que pueden tener formas digestivas o formas cardíacas. ¿Sí? El diagnóstico en la fase crónica de elecciones por diagnóstico indirecto. La norma dice que debes hacer 2 pruebas diferentes, ELISA-IFI, ELISA-HAI, ELISA de un tipo con ELISA de otro tipo, ELISA prueba rápida, siempre 2. Nunca se debe congirar un chagásico con una sola prueba, siempre se debe hacer 2. Si hay discordancia, se repite una tercera prueba para dilucidar la discordancia. ¿Sí? Esta es una prueba de ELISA. Y en la fase aguda, les había dicho, el frotis, la gota gruesa sirven, tienen muy baja sensibilidad, pero sirven. Vamos a ver, aquí están los parásitos en gota gruesa, aquí están los parásitos en sangre. Fíjense, tripomastigote en forma de C, tripomastigota en forma de S. Aquí hay muchos más, ¿verdad? Extracelulares. ¿Sí? Y este es el micrométodo en el que yo tomo una muestrita de sangre capilar, puedo tomar también venosa y cargar en los capilares, se centrifuga y en la interfase es donde yo voy a ver, este es el strut y este es el micrométodo o microstrut, ¿sí? Y aquí es donde voy a ver en la interfase los parásitos móviles, porque recuerden que lo que estoy buscando son tripomastigotes, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces aquí veo la interfase, tengo que ver así parásitos pequeñitos móviles. Necesita mucho de la pericia del microscopista, del que está haciendo el examen, pero es excelente en su sensibilidad para fase aguda. Sí, y esto es una prueba rápida, las pruebas rápidas para Chagas, que son muy útiles para hacerlas en campo, sí, pero pero siempre tengo que confirmar con una prueba, con una segunda prueba, ¿sí? Bien, el ciclo de transmisión del parásito, hemos dicho que hay un ciclo doméstico, un ciclo peridoméstico y un ciclo selvático. Eso lo ha dicho la doctora Castañares también. El ciclo doméstico es donde los triatominos están domiciliados. El ciclo peridoméstico está muy relacionado al ciclo doméstico, ¿no? Están los animales, las gallinas. Les había dicho también que las gallinas no son reservorios, pero sí son fuentes de alimentación de los triatominos. Y el ciclo silvestre es donde solamente habrían mamíferos y triatominos infectados, pero hay una gran cantidad de mamíferos y una gran cantidad de triatominos.
Y este ciclo selvático puede, o silvestre, puede interactuar con el ciclo doméstico cuando el hombre lo invade, ¿sí? Bien, fíjense, de esta manera, ¿no? En el ciclo doméstico ocurre la transmisión de los triatominos al hombre, también entre los animales y los triatominos, y en el ciclo selvático de esta forma, ¿no? Animales triatominos. Los animales domésticos pueden pasar al ciclo selvático cuando una persona va a cazar, por ejemplo, va con su perro, ¿no? Entonces el perro puede comer, por ejemplo, un armadillo, un animal selvático y se puede infectar. ¿No? Y los triatominos viven en las palmeras, pero viven también en otros lados, en nidos de pájaros, en madrigueras, etc. Ahora, este Rhonius stali está en un foco emergente de la enfermedad de Chagas, que es en el Alto Beni, donde no hay triatomifestans, pero el Rhonius stali ha sido identificado como un vector secundario de la enfermedad de Chagas en este lugar, porque lo hemos encontrado domiciliado. De hecho, esta es una parte de mi tesis de doctorado, que hemos trabajado con un gran equipo de investigación, los docentes de la cátedra, el doctor Martínez, el doctor Ali, ¿sí? Entonces, esto lo hemos encontrado domiciliado, por lo tanto, vive dentro de la casa y puede transmitir a las personas la enfermedad de Chagas dentro de la casa. Y eso está relacionado al ciclo selvático. ¿Por qué? Porque la gente construye su casa muy cerca de la selva, invadir las viviendas, o incluso la gente lleva los motacús, las palmas a su casa para hacer techos, para hacer nidos de gallina, y ahí llevan a los triatominos. En este lugar nosotros hemos identificado a Didelphis marsupialis como el reservorio más importante, como el reservorio, y es el primer reservorio identificado en Bolivia. Sí, lo hemos identificado e infectado con Trypanosoma cruzi, y en todo este ciclo, el Trypanosoma cruzi es el TC1, ¿sí? Otra cosa importante que tienen que saber es que en Bolivia ha habido un brote de enfermedad de Chagas por la vía oral, ¿sí? Que le hemos asociado a la ingesta de leche de majo. Este es un majo, fíjense de lo largo que es el majo. Es una palmera de aproximadamente, puede medir entre 15 y 20 metros, incluido con sus palmas, y el fruto está más o menos a 8 o 10 metros del suelo. Pero las vinchucas viven aquí en las axilas de las palmeras, entonces las vinchucas defecan sobre el fruto y la gente saca el fruto para hacer leche de majo. Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? Saca el fruto, lo lleva, lo hace leche, no lo lava, lo machaca y el parásito pues persiste ahí felizmente durante varios días. No, el ciclo es plenamente selvático porque no es que el triatomino, que es este Rhonius, se ha ido a la vivienda, sino que el triatomino sigue en la selva, solo que el hombre ha sacado algo de la selva que estaba contaminado con ese triatomino. Ahí los reservorios deben ser marsupiales, roedores, primates, no sabemos aún, pero ahí estos animales deben estar infectados. ¿Sí? Estas son las condiciones de las viviendas que están donde los triatominos están domiciliados. Fíjense, adobe, paja, este es un gallinero donde, fíjense, hay cientos de vinchucas, un gallinero, precariedad total, ¿verdad? Entonces hay que hacer la vigilancia entomológica. Voy a hablar poco de eso porque en triatominos les van a hablar, que hay que buscar a los triatominos, ya sea activamente o pasivamente cuando el vecino detecta y los denuncia, ¿no? Hay que, una vez que se ha identificado cuál es, se debe proceder al control. No voy a hablar de eso porque ya les he dicho, ¿sí? Esto simplemente para mostrar que la enfermedad está, antes este era el mapa de enfermedad de Chagas, ¿no? Exclusiva de América. Ahora este es el mapa porque es un mapa donde muestra que la enfermedad está globalizada. ¿Globalizada por qué? Porque en otros lugares como Estados Unidos, Europa, Australia, no hay triatominos, pero hay gente, mujeres chagásicas que van a tener sus hijitos ahí, y obviamente hay transmisión, gente que dona sangre y que le puede favorecer a la transmisión. Por lo tanto, enfermedad globalizada por esos mecanismos donde no participan los triatominos, eh, pero sí hay transmisión. Y este es un mapa, ¿no? Que está bien borroso, pero no he encontrado el original. Sí, entonces fíjense cómo de América salen los chagásicos a diferentes partes del mundo y donde puede haber transmisión por mecanismos que no son el vectorial. Sí, esto ya les he mostrado, esto también les he mostrado. Estos son los mapas endémicos de las chagas en Bolivia. Donde hay transmisión está en verde y rojo, donde hay más transmisión está en rojo porque la infestación es alta. ¿Y por qué estos lugares, no? Tarija, el Chaco, Santa Cruz, el Chaco, Chuquisaca, el Chaco, porque en estos lugares hay resistencia del triatomino, del triatomino infestans, al insecticida, a los piretroides. ¿Sí? Esto ya les ha mostrado la doctora Castañares.
Este es el ciclo de las vinchucas, ¿no? Y desde ninfas 1 hasta adultos comen sangre, ¿sí? Esto les van a mostrar cuando hablen de triatominos. Estos también. Estos son sus huevos, ¿sí? Importante para hacer la vigilancia. Estos son sus heces, ¿sí? Sus deyecciones. Cuando llego a una pared con eso, ya digo, ah, aquí hay vinchucas, ¿sí? Y el control de la enfermedad de Chagas se lo hace aplicando, fumigando con insecticida de poder residual las viviendas. Ese es la principal medida de control. El rociado de las viviendas con insecticidas de poder residual, tanto en el intra como en el peridomicilio. Obviamente para eso hay que hacer vigilancia, hay que buscar y hay que identificar. ¿Sí? Y al buscar tengo que identificar si estoy buscando a los insectos vivos, muertos, todo se debe reportar. Todo esto le van a hablar cuando hablen de hemípteros, de los índices entomológicos también. Y así es como se prepara el insecticida, también les van a volver a hablar, ¿no? Hay que preparar de manera adecuada, ¿sí? Y así se tiene que utilizar una ropa especial porque el insecticida es tóxico para las personas. Y este es el rociado residual, esta es una capacitación, pero así es el residual. Se aplica sobre la pared y se aplica una pasada, luego otra pasada. No es cuestión de voy y le echo como chisquete a cualquier lado. Tengo que aplicar, fíjense, se saca todas las cosas de la vivienda, ¿sí? Y luego fíjense cómo está mojando el insecticida, fíjense, solapando un poquito, ¿no? Una, otra pasada, otra pasada. Entonces, este no es un procedimiento que dura una hora, se tarda bastante, hay que esperar a que seque, se fumiga todo, ¿no? Todo lo que se pueda impregnar con insecticida. Incluso si la vivienda está revocada, hay que fumigarla. Incluso si se nos está cayendo a pedacitos, hay que fumigar esta vivienda, miren, está totalmente deteriorada, ahí seguro pueden haber vinchucas, hay que fumigarla, ¿sí? Fíjense, aquí se ve, ¿no? Impregnado, no impregnado. Este es el rociado residual. Los gallineros, obviamente sin gallinas adentro, sin huevos adentro, pero tienen que ser rociados. Son los lugares donde mejor viven las vinchucas. El mejoramiento de la vivienda es también una estrategia de control que es cara, es dificultosa, la gente tiene que participar, pero se hace. Entonces, fíjense, la casa así de adobe con grietas, tiene que ser revocada tiene que estar llegada a esto. Puede ser estuco, pero puede ser también otro material. La gente puede hacer eso desde sus posibilidades, ¿no? Antes, después. Pero ojo, si yo no cambio hábitos, si mañana yo vuelvo a colgar ropas, bolsas aquí, igual se va a volver a colonizar la vivienda de vinchucas, ¿sí? Entonces aquí está un comunario haciendo el trabajo de revocado de su vivienda, ¿sí? Fíjense cómo tiene que terminar, ¿sí? Y finalmente, bueno, eso les he dicho que Rhonius stali es un vector secundario de las Chagas en Bolivia. Este es Rhonius robustus, que hemos identificado justamente en el brote de Guayaramerín. Es en Guayaramerín el brote, ¿sí? Sí, lo hemos identificado. Ahí estamos nosotros trabajando y haciendo las capturas en las palmeras, ¿no? Y algunas de nuestras contribuciones. Tengo el orgullo de decir que los docentes de su cátedra, uno de los docentes de su cátedra, el doctor Martínez, ha descrito una nueva especie de triatomino para el mundo, que la ha llamado triatoma boliviana, ¿sí? Junto con otras personas, esta triatoma boliviana es una vinchuca hermosa, hermosa, que está en La Paz, no en la ciudad de La Paz, ¿no? En algunos valles de La Paz, ¿sí? Y no se le ha descrito en otras partes del mundo. Sí, luego hemos detectado un nuevo vector, ¿no? Ahí estamos el doctor Martínez y mi persona, que es Rhonius stali. Un vector no es que encuentres la bichuca y es vector, tienes que atribuirle sus condiciones para ser vector, ¿sí? Ahí está la hermosa triatoma boliviana. Y tenemos otras contribuciones más, pero que me imagino que el doctor Martínez les va a hablar cuando hable justamente de triatominos. Y bueno, les dejo con esta foto de cuando éramos mucho más jóvenes y hemos trabajado justamente en el Alto Beni, el doctor Ali trabajando en el brote de Chagas oral, nosotros aquí trabajando en el foco del Alto Beni, sí, y creo que tengo alguna más, la misma que le ha puesto la doctora Castañares, se las pongo yo porque es hermosa esta frase y la tienen que conocer. Bien, yo le voy a pedir muy amablemente al doctor Martínez que me colabore con las preguntas. Doctor Martínez, ¿puede colaborar con las respuestas, por favor? Sí, claro.
Por favor, es que yo tengo que salir al aeropuerto y pues no me va a dar el tiempo, pero creo que solo hay una. Voy a responder esa unita para no irme sin hacer nada. Dice, ¿por qué no se puede tratar la mujer embarazada chagásica? Porque el medicamento es tóxico para el producto, ¿sí? Entonces, ah, me he olvidado del tratamiento. Sí, el tratamiento se da principalmente con bernidazol. Sí, el tratamiento antichagásico se utiliza con bendazol, también se puede utilizar nifurtimox. Eso lo tienen en su guía, en su documento, pero me he olvidado ponerlo, por lo siento. Sí, el tratamiento antes se daba solamente a los niños, a los pequeños, a los recién nacidos. Hoy se debe dar a cualquier persona, siempre y cuando no tenga una cardiopatía chagásica muy severa. Si la cardiopatía es leve, puede recibir tratamiento. Si no tiene cardiopatía, tiene que recibir tratamiento. La mujer en edad fértil, chagásica, no embarazada, tiene que recibir tratamiento, ¿sí? ¿Quiénes no reciben tratamiento? La mujer embarazada porque el medicamento es tóxico para el producto, ¿sí? Y el chagásico, el cardiópata severo, que ya no sirve de mucho porque los efectos colaterales le pueden causar más daño al cardiópata, ¿sí? Pero de esa manera se dice el tratamiento. El tratamiento es gratuito en Bolivia y se debería tratar a todas las personas chagásicas que están en forma indeterminada porque aunque no está plenamente demostrado que eso garantice que no va a tener cardiopatía en el futuro, hay una alta probabilidad de que esto sea así. Bien, no hay más preguntas. Creo que habrá quedado todo claro. Bien. Doctor, ¿puede continuar con las preguntas, con las respuestas? Yo le voy a hacer dueño de la reunión a usted. Porque no veo nada. ¿No ve? ¿No? Ahora sí. Yo ya he dejado de compartir y las preguntas están en el chat. Bueno, muchachos, yo les agradezco su atención, le agradezco al doctor Martínez por su colaboración y me despido hasta una siguiente oportunidad. Bien, hay una pregunta que dice, ¿por qué afecta principalmente a la rama derecha de las de GIS y no a la izquierda? Sí, es una interesante pregunta porque, de hecho, ¿por qué elige el parásito? No, simplemente la cuestión es de que por su localización el parásito tiene una apetencia por la parte de la musculatura donde está el sistema excitoconductor. Entonces, de hecho, digamos, hay una adaptación que el proceso inflamatorio más que todo se localiza en esos lugares, ¿no? No es que no afecta a la rama izquierda, lo característico es la afectación de la rama derecha. Puede haber afectación de la rama izquierda, pero es una suerte de mayor frecuencia en un lado. Y pueden haber otro tipo de afectaciones, es decir, ¿no? La rama anterosuperior izquierda, por ejemplo. Entonces, no es que es exclusivamente a ese nivel el daño. Y básicamente, les digo, está asociado sobre todo a dos tipos de cosas. Primero, a la presencia del parásito. Ante la presencia del parásito se produce un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio tiene la intención de actuar sobre el parásito, pero además actúa, después de un proceso inflamatorio hay lo que es la cicatrización. Y la cicatrización es la sustitución del tejido dañado con fibrocitos, con células fibrosas. Entonces se pierde la funcionalidad de este tejido y eso es lo que daña. O sea, mientras más inflamación, más daño en el sistema excitoconductor. Y no solamente afectaría a la rama derecha, en algún momento puede haber un completo bloqueo auriculoventricular, es decir, el estímulo eléctrico que nazca en la aurícula derecha, ustedes saben que nace ahí por fisiología, lo conocen, y se dirige hacia el nódulo auriculoventricular y se siena a las ramas de las de His. Entonces, este tipo de transmisión se bloquearía. Y al bloquearse, entonces, al no pasar el estímulo, no hay una contracción sincrónica del ventrículo para vaciar la sangre que está
que está en el ventrículo y entonces, como no se vacía, ¿qué sucede? El corazón empieza, el ventrículo empieza a tratar de vaciar y se contrae de manera irregular y eso se denomina fibrilación ventricular y la fibrilación ventricular es sinónimo de paro cardíaco y esa es la causa de muerte, es decir, se afecta principalmente la rama derecha, pero no exclusivamente. Lo más característico es el bloqueo de rama derecha que se puede ver en el electrocardiograma. De hecho, uno ve eso y dice, esto parece Chagas. Pero lo más importante, que además, aparte del bloqueo, lo más característico en la enfermedad de Chagas es la bradicardia, es decir, el corazón late a menos latidos por minuto, justamente por los trastornos en el transporte del estímulo eléctrico. Ahora, la mejor medida de profilaxis contra la enfermedad de Chagas, miren, es bastante complejo hacer una cuestión de profilaxis, porque la profilaxis es cómo se protege el individuo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debemos recordar es que el insecto vector es primero nocturno, pica en la noche, y pican los machos y pican las hembras. ¿Por qué? Porque la sangre es su fuente de nutrición, primera cosa. Entonces, al picar de noche, sabemos que en el día el insecto estará escondido, protegido de la luz. ¿Y dónde se esconde? En las grietas de las paredes, detrás de los cuadros, debajo de los colchones, en la ropa amontonada, etc. Entonces, una buena medida, por ejemplo, es el uso de mosquiteros impregnados, porque los insectos que quieran picar a la persona no van a poder picarle porque está el mosquitero, pero no solamente es una barrera mecánica, sino es una barrera físico-química. Es física por la cuestión del mosquitero mismo, pero es química porque tiene insecticidas, entonces no va a poder picar a la persona que esté dentro. Pero ojo, no nos olvidaremos que los triatóminos pueden estar debajo de los colchones, entonces salen y pican al individuo. Es una medida que funciona en parte, pero no es altamente completamente segura. Entonces, lo importante es que el individuo tiene que limpiar, tiene que mantener buenas condiciones de higiene en su vivienda. Y obviamente, entre las cosas que tiene que limpiar está, por ejemplo, levantar los colchones, etcétera. Pero nosotros hemos encontrado cosas, por ejemplo, cuando uno va y son los colchones de paja, y uno trata de mover los colchones de paja y se deshacen de viejos. Y obviamente, además están completamente rotos y en medio de la paja, pues viva la vida, están ahí las vinchucas. Entonces, es altamente complejo hacer la cuestión de profilaxis, mucho más cuando la gente, estamos hablando de que, digamos, la gente que vive en las zonas donde está el triatomino tiene la posibilidad de ser picada desde muy temprano en su vida, es decir, al poco tiempo de haber nacido. Entonces, por eso es que la enfermedad de Chagas, la infección por Trypanosoma cruzi se adquiere en los primeros años de vida. Obviamente, una persona que nació, digamos, en el altiplano y de adulto va a las zonas del insecto, entonces le picará cuando sea adulto. Entonces, la profilaxis como tal es compleja, es difícil. Por eso es que en vez de pensar en medidas de profilaxis, hay que pensar en medidas de control. Y la mejor medida de control es el control vectorial a través de la aplicación de insecticidas de poder residual dentro de las viviendas y en el peridomicilio, es decir, dentro de las viviendas y fuera de las viviendas, incluyendo los muros perimetrales, ¿no? Es decir, los muros del patio. En algunos lugares no hay muros perimetrales, pues hay que hacer la aplicación del insecticida cada 4 a 6 meses durante 3 años mínimamente y después ir controlando. Y, por ejemplo, en los acúmulos de maderas, en los cachivaches que uno almacena, etc. Entonces, más que pensar en profilaxis, en la enfermedad de Chagas se piensa en las medidas de control porque son efectivas y de eso, digamos, la experiencia de varios países es testigo. ¿Por qué? Porque se ha eliminado Triatoma infestans primero de Uruguay, se ha eliminado de Chile, prácticamente de Argentina, de Brasil, ¿sí? Entonces, todavía es un problema en Bolivia, pero se ha disminuido de manera importante la presencia de Triatoma infestans en las viviendas. ¿Cuál es el problema? De que se elimina Triatoma infestans y es como que dejar el espacio
y es posible que otros insectos, otros triatominos que eran silvestres o estaban alrededor de las viviendas se puedan domiciliar, es decir, ocupan el espacio. ¿Y por qué lo ocupan? Porque ahí hay fuente alimentaria. Hay humanos, hay animales. Entonces, Bolivia es uno de los países donde hay más especies de triatominos adaptándose a las viviendas. La otra pregunta dice, el mecanismo de infección sería deposición de los tripomastigotes de Trypanosoma cruzi por la vía transcutánea. En el hombre, el parásito tiene como hábitat las células, ¿verdad? No el mismo intersticio de los tejidos o también podría invadirla. Bien, vamos a responder la primera. El mecanismo de infección sería la deposición de los tripomastigos de Trypanosoma cruzi por la vía transcutánea. No puede haber deposición por la vía transcutánea. Entonces, el mecanismo de infección, el nombre adecuado es penetración activa facilitada. ¿Por qué? Porque cuando el insecto pica y se llena su abdomen, entonces deposita sus heces, defeca en el mismo lugar donde come, si vale el término, porque además se toma un buen tiempo en picar, porque tiene que ingerir una buena cantidad de sangre. En la defecación están las formas infectantes, que son los tripomastigotos metacíclicos. Estos solamente podrán ingresar si la piel está lesionada. Entonces, se puede lesionar la piel por el rascado o, menos probable, pero también puede suceder que el parásito sea arrastrado al rascarse hacia el sitio de la picadura. Pero hay que imaginarse que la piel es un tejido flexible. Entonces, no es que el parásito, mejor dicho, el insecto introdujo su aparato picador a la piel y, digamos, o sea, introdujo el aparato picador a la piel, pensemos esto, ¿sí? Introduce y saca. Y luego queda un huequito, no queda un huequito porque justamente por la flexibilidad de la piel, ese huequito se cierra. Entonces, a pesar de que el parásito haya llegado allí, entonces, o a través de las lesiones que se han producido en la piel, aunque no se vean a simple vista, pero las escoriaciones pueden determinar que haya un daño en la piel, entonces el parásito con sus movimientos puede atravesar, pero esa piel lesionada, y eventualmente por el orificio de la picadura. Pero ojo, el parásito, si logra ingresar, entonces va a llegar, ¿sí?, al tejido blando de la zona. No va a llegar directamente a la circulación y en el tejido blando ingresará a las células del sistema fagocitario mononuclear. Por lo tanto, el mecanismo de infección es la penetración activa facilitada de los tripomastigotos metacíclicos que han sido depositados con las deyecciones del insecto. Por eso es que una persona puede haber sido picada muchas veces con insectos infectados y no se infecta, porque no ocurre lo mismo que ocurre con los mosquitos, ¿verdad? Los mosquitos inoculan al parásito directamente a través de su saliva en los vasos sanguíneos. La posibilidad de infección por el vector, pero no por la picadura, por el vector es mínima. Entonces, no es muy favorable la transmisión y, sin embargo, a pesar de eso, el 80% de los casos de enfermedad de Chagas se deben a la transmisión por vectores. Ahora, una de las cosas importantes al respecto es que se ha calculado de que como promedio, para que uno se infecte, más o menos se requerirían 1000 picaduras infectantes. Y esto puede suceder cuando la persona vive en una zona endémica, le pican durante prácticamente toda su vida desde que ha nacido. Ahora, eso no significa de que, claro, si no te ha picado 1000 veces no te vas a infectar, porque uno de los casos que tuve de Chagas agudo se trató de una estudiante de una universidad, de una facultad de medicina en Cochabamba, que se infectó una sola vez cuando fue a las zonas endémicas de Cochabamba. Y ojo, estuvo alojada en un hotel así, no en cualquier alojamiento, sino en un hotel más o menos, o sea, limpio, adecuado, y encontró triatominos en el colchón. Y llevó los triatominos consigo y después se verificó que estaban infectados. Entonces también puede suceder en algunos casos que te picó alguna vez y te infectaste. Pero por lo general la transmisión es poco favorable a través del vector, sin embargo, tantas picadas, pues es posible que te infectes.
Ahora, ¿en dónde ha encontrado este nuevo vector de Chagas? Bueno, Triatoma boliviana, primero, para ser vector tiene que cumplir varios requisitos. Primero, es hematófago. Obviamente pica y se alimenta de sangre, pero ojo, no es suficiente con que sea hematófago, tiene que ser antropófilo. ¿Qué quiere decir? Que pique al hombre. Entonces, esa es una de las características. La otra situación es que tiene que tener al parásito. Porque por mucho que pique y si no tiene al parásito, pues en sus deyecciones nunca va a haber ningún tripomastigoto metacíclico que pueda infectar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Triatoma boliviana no se ha encontrado infectado naturalmente, no se ha encontrado en el domicilio, sino alrededor de las viviendas, pero no en el peridomicilio, sino en el extradomicilio, cerca de las viviendas, principalmente en los montones de piedras. Sea que la gente haya amontonado la piedra a manera de pared, o si no, en las piedras que están acumuladas ahí más alejadas de las viviendas. Entonces, estos insectos se alimentan probablemente de roedores pequeños que están ahí, pero lo que sí hemos verificado es que se alimentan de otros insectos. Entonces, van y otros insectos no pueden estar, o sea, otros insectos que no sean triatominos, sobre todo cucarachas, ¿sí? No tienen al parásito, por lo tanto, básicamente se realiza ahí el ciclo. Otra de las situaciones es que para verificar si puede ser un buen vector, porque a veces lo hemos encontrado cerca de las viviendas, hemos hecho experimentos en laboratorio. Les hemos hecho picar a varios triatominos, de la especie Triatoma boliviana, sobre ratones infectados, ratones que tenían Trypanosoma cruzi. Y hemos esperado un lapso de tiempo para que ocurra la metaciclogénesis. Y hemos logrado metaciclogénesis en el 100% de los insectos que se han alimentado sobre ratones infectados. Es decir, la infección experimental ha sido óptima. ¿Eso qué quiere decir? Que no es vector, pero ojo, pero tiene todas las condiciones para hacerlo. Si ese insecto se adapta a las viviendas y pica a animales o a humanos infectados, pues se transforma en un buen vector de la enfermedad de Chagas. ¿Dónde se ha encontrado? ¿Sí? Se ha encontrado, no sé si ustedes conocen la región de Sorata, cerca de Sorata, ¿sí? Y en otro lugar que está cerca más o menos al lago, pero ya en una cabecera de valle, son zonas que están ubicadas en la provincia Muñecas del departamento de La Paz, en zonas que no son muy calientes, pero son cabeceras de valle. Les digo más o menos cerca al lago Titicaca. Obviamente el lago Titicaca es altiplano. En este caso son zonas más bajas, ¿no? Zonas atemperadas más o menos. Bien, creo que no hay más preguntas. O si hay alguna, pues igual pueden habilitar su micrófono y hacerla, ¿no? Bueno, creo que he respondido entonces las preguntas que había. Pero si hay alguna otra, pues háganla, muchachos. Bien, lo único que les debemos mencionar es que definitivamente, miren, la aplicación de insecticidas de poder residual en las viviendas ha sido la principal estrategia para luchar contra la enfermedad, contra esta parasitosis. ¿Por qué? Porque el insecto está domiciliado y al estar domiciliado entonces sabemos dónde está. Vive con nosotros, por lo tanto, se pueden fumigar las viviendas. Bueno, no se llama fumigar, se puede hacer el rociado residual con insecticidas de poder residual. Principalmente se utilizan los piretroides. Lamentablemente, en varios lugares del Chaco boliviano, incluidos principalmente en Tarija, Chuquisaca, un poco de Santa Cruz y un poco de Cochabamba, se ha identificado que hay resistencia de Triatoma infestans al insecticida, a los piretroides. Entonces, los piretroides son los insecticidas menos tóxicos. Entonces, se ha tenido que volver a otro tipo de insecticidas que son más tóxicos.
Y a pesar de eso, todavía hay problemas en el sur de Bolivia y en el norte de Argentina para eliminar a Triatom infestans. Es decir, Argentina prácticamente se ha liberado de Triatom infestans, con excepción de estos focos en el Chaco, ¿sí?, al norte de Argentina y al sur de Bolivia, donde hay resistencia de Triatom infestans a los insecticidas. Bueno, ¿cómo actúa el medicamento? Bien, no vamos a entrar en los mecanismos de acción del medicamento, pero lo que sí les tengo que mencionar, porque además no es uno, sí, básicamente se utilizan dos. Uno es el benzinidazol y el nifortimox, que son más o menos iguales. ¿Cuál es el problema? El problema, digamos, se le ha dado mucha bola al hecho de que es altamente tóxico y no es tan cierto. Primero, cuando se hace el tratamiento a niños, el medicamento es poco tóxico y es altamente efectivo. Antes se decía que solamente se podía tratar la enfermedad de Chagas aguda y luego no servía para la enfermedad de Chagas crónica. ¿Por qué? Porque los parásitos estaban intracelulares principalmente, a diferencia de lo que ocurre en la fase aguda, cuando los parásitos están principalmente en sangre periférica, es decir, hay más parasitemia en la enfermedad de Chagas aguda que en la enfermedad de Chagas crónica. Ahora, la enfermedad de Chagas crónica puede ser sintomática, bueno, ya el Chagas crónico puede ser sintomático o asintomático. Si no hay síntomas, solamente sabemos que la persona está infectada y los parásitos están en sus tejidos, pero no hay ninguna manifestación clínica. Eso implica al 70% de las personas. Es decir, el 70% de las personas con Chagas es asintomática y está en la fase crónica, y muchos ni siquiera lo saben. El otro 30% desarrolla principalmente cardiopatía, es decir, daño cardíaco. El daño cardíaco es de diferente grado. Puede ser cardiopatía leve, puede ser cardiopatía moderada o cardiopatía grave. Cuando no hay daño o cuando el daño es muy leve, se puede hacer tratamiento inclusive en la enfermedad de Chagas crónica. Entonces, esto ha ido progresando, porque antes era solamente a niños, solamente en la fase aguda. Luego dijeron en el Chagas crónico inicial, es decir, a los menores de 15 años. Luego, se hicieron más investigaciones y entonces se vio que también las personas, los adultos que recibían tratamiento, el 60% podía eliminar al parásito. Entonces ahora está recomendado hacer el tratamiento inclusive a adultos con Chagas crónico, pero no se hará tratamiento cuando haya mucho daño cardíaco. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el tratamiento sea exitoso es solamente del 60%. Y si el daño es muy importante, pues es más el riesgo que el beneficio. Por lo tanto, si hay cardiopatía severa, no se justifica hacer el tratamiento, y menos aún si se trata de una persona que ya tenga muchos años, un anciano, por ejemplo, con cardiopatía, no se justifica hacer el tratamiento. Un joven con cardiopatía leve o que esté en condición de portador asintomático es una persona que puede ser beneficiada con el tratamiento. Otra de las cosas, una mujer chagásica que sea asintomática o que tenga síntomas leves y que esté en edad fértil, pues si quiere tener hijos, ¿sí?, y evitar la posibilidad de transmisión transplacentaria, entonces puede recibir tratamiento. Pero ojo, reitero, nunca se hará tratamiento de una mujer chagásica crónica cuando esté embarazada, porque el tratamiento es altamente tóxico. Ahora, ¿por qué es tóxico? La pregunta, ¿sí? Es tóxico porque puede provocar daño en diferentes lugares. Primero, en el sistema hematopoyético, es decir, a nivel de la médula ósea hay algún daño. El daño más importante, el más visible, es a nivel de la piel, y puede aparecer una suerte de ampolla, así como que la piel se desprende, etc. Es un daño que impresiona mucho a simple vista porque se trata de la piel y es diseminado, pero no es un daño muy severo. El daño más importante es a nivel neurológico. Puede provocar neuropatía.
Y en algunos casos esto puede llegar a la muerte. Pero ojo, la toxicidad, tanto del benznidazol como del nifurtimox, no es muy frecuente. Entonces, cada vez se va aconsejando más el tratamiento. Y de hecho, en nuestro país ya se tratan a personas adultas con Chagas crónico leve, o a los que están en la forma indeterminada, es decir, que no tienen manifestaciones clínicas. Tienen Chagas crónico, pero no tienen manifestaciones clínicas. Bien. Ahora, la otra pregunta dice, ¿el parásito puede invadir a las células del sistema fagocitario celular? Pues de hecho lo hace, ¿no? Bueno, no hay un denominador de sistema fagocitario celular, es el sistema fagocitario mononuclear o sistema retículo endotelial. De hecho, el parásito principalmente invade a las células del sistema fagocitario mononuclear en la fase aguda, pero no solamente a estas células, ¿no? Porque también invade a las células del sistema nervioso central, invade a las células musculares, que son los principales blancos. Y cuando invade a las células musculares, no solamente a las del músculo liso, sino al músculo estriado. Y entonces, importante el daño. En la fase aguda se afecta el corazón y puede haber muerte a consecuencia de lo que es una miocarditis aguda, es decir, una inflamación aguda del miocardio. Y lo curioso es que en esta etapa hay fiebre y hay taquicardia, es decir, el corazón late más rápido. En cambio, no, por eso es una miocarditis aguda. En cambio, la mayoría de las personas lo que hace es, el 30% puede desarrollar lo que es la cardiopatía chagásica crónica, que es otro tipo de daño. También el daño es en el miocardio, pero el daño está más que todo asociado al hecho de que hay trastornos en la conducción, en el sistema éxito-conductor. Entonces, en vez de haber taquicardia, en la fase crónica hay bradicardia, ¿no? Y en la fase aguda, si muere por daño cardíaco, muere por la miocarditis, porque el corazón empieza a funcionar mal. Si muere en la etapa crónica, muere porque no se transmite bien el impulso cardíaco, perdón, el impulso eléctrico. Pero además de eso, no nos olvidemos que en la fase crónica se adelgaza en algunos casos la punta del corazón. Se adelgaza y se rompe. Y entonces sale sangre y por lo tanto existe, ¿sí?, la ruptura del aneurisma de la punta. Entonces, reitero, no es que se pueda invadir las células del sistema fagocitario mononuclear, se invaden las células del sistema fagocitario mononuclear y el parásito aprovecha estas células para multiplicarse dentro. Bien, creo que no hay más preguntas. En el chat por lo menos no veo. Si es que no hay más, si alguien no quiere hacer una pregunta a través de los micrófonos, pues muchachos, habríamos terminado. De hecho, no vamos a dejar el texto, como siempre, lo vamos a actualizar y estará disponible para ustedes cuando corresponda. El texto para el examen del domingo, en lo que corresponde a malaria, está en la fotocopiadora, entonces lo pueden fotocopiar. Bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a ustedes. Gracias, doctor. ¿Por qué? Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.